Y si te dijera que el gran secreto del éxito no tiene nada que ver con cómo hablamos, sino con cómo escuchamos, pues esa es la idea tan potente que nos presenta el comunicador Ismael Cala. Hoy vamos a meternos de lleno en su filosofía, en un viaje que, curiosamente, no empieza con la voz, sino con el oído. Y para que veamos que esto va en serio, mirad quién lo dice. Ni más ni menos que el legendario Larry King, que era un auténtico maestro de la conversación. Él vio en Cala esa habilidad clave, la de usar la escucha como una herramienta para conectar de verdad y sacar lo mejor de la gente. Pero ojo, que no es el único. El gran periodista Jorge Ramos también lo dice. Destaca esa cualidad casi única en él. Y es que no es una simple técnica, es un arte. Ser un oyente paciente y magnífico. Ahí, justo ahí, es donde está la verdadera magia de su comunicación. Entonces, todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta del millón. En un mundo que parece obsesionado con que todo el mundo proyecte su propia voz, con hablar, con opinar, ¿y si la clave para triunfar, para conectar, para liderar, estuviera en una habilidad que casi siempre pasamos por alto? Para entender bien de dónde sale toda esta filosofía, tenemos que ir al principio, a su origen. La historia de Ismael Cala no es la de alguien que siempre supo hablar, ¿qué va? Es la de alguien que tuvo que pelear para encontrar un mundo donde de verdad pudiera escuchar y, claro, ser escuchado. Su carrera en los medios empezó súper pronto, en una Cuba donde el mundo exterior era, pues, un completo misterio. Creció en un sistema que ponía lo colectivo por encima de lo individual, un entorno que de repente se vino abajo con la caída del bloque soviético. Y eso le hizo cuestionárselo todo y empezar a soñar con algo más grande. Mirad, no hay nada que ilustre mejor su determinación que esta historia de sus zapatos. Esos agujeros en las suelas no eran solo un símbolo de pobreza, no. Para él eran un recordatorio constante, a cada paso que daba, de sus ganas de superarse, de caminar hacia una vida mejor, llena de prosperidad y de conocimiento. Y entonces llegó un momento que lo cambió todo. Un encuentro con Fidel Castro en el Palacio de la Revolución. Aquello no fue un diálogo, ni mucho menos. Fue una experiencia que lo marcó para siempre y que de alguna manera le confirmó que tenía que buscar su propio camino, lejos de la sombra de un líder que no parecía valorar para nada su vocación. Fue una revelación total. Cala se dio cuenta de que su verdadera revolución no iba a ser política, sino interior. Para poder ser el dueño de su propia vida, necesitaba una libertad absoluta para explorarse a sí mismo, y esa búsqueda solo podía empezar fuera de la isla. Y en ese viaje de autodescubrimiento, Cala identifica a un adversario, uno que tenemos todos, y que no vive en palacios de gobierno, sino dentro de cada uno de nosotros. Estamos hablando del ego, esa voz interior que nos impide conectar de verdad con los demás. Él le pone un nombre, que toma prestado de la Kabbalah, el oponente. Y no es solo el orgullo, es una fuerza muy activa dentro de nosotros que está todo el rato sembrando confusión y ansiedad y que nos tiene atrapados en una burbuja egoísta. Es básicamente el ruido que ahoga la voz de los demás. El contraste es que es clarísimo. Dentro de cada persona hay como dos diálogos posibles. Por un lado, el del ego, que solo busca recibir, que le den la razón, imponer lo suyo. Y por otro, el del alma, que lo que busca es compartir, conectar. El primero siempre genera conflicto. El segundo, en cambio, crea paz y sinergia. A todos nos ha pasado alguna vez, ¿verdad? Estás en una conversación y de repente tu mente se va a otro sitio. Y te preguntas por qué. Si parece algo tan simple, ¿por qué es tan increíblemente difícil de dominar? Pues la respuesta es sorprendentemente matemática. Aquí está la clave, atentos al dato. Resulta que hablamos a una media de unas 125 palabras por minuto, pero nuestro cerebro puede procesar unas 400. Esto crea un hueco, un vacío de 275 palabras por minuto. ¿Y qué pasa con ese espacio? Pues que nuestra mente, dominada por ese oponente, se lanza a llenarlo con distracciones, con planes, con juicios, en lugar de dedicarse a escuchar de verdad. Vale, entonces, ¿cómo cerramos esa brecha? ¿Cómo conseguimos silenciar al oponente? Pues Cala nos propone desarrollar lo que él llama el tercer oído. Es como un conjunto de herramientas y una forma de pensar para crear conexiones humanas que sean de verdad. La historia de Laura, una amiga de Cala, lo explica a la perfección. Ver la ecografía de su bebé fue increíble, sí, pero escuchar los latidos de su corazón, eso fue una conexión muchísimo más profunda. Una escucha que fue más allá de los sentidos y que, como ella dice, la transportó a otra dimensión. Pues eso es el tercer oído. Una de las técnicas más potentes es la de convertirse en un escucha-espejo. A ver, no se trata de imitar sin más, sino de reflejar y adaptarse a la energía de la otra persona. Es un acto completamente genuino, sin egoísmo, que crea un espacio seguro, de confianza, donde el otro se siente de verdad visto y escuchado. Y aquí tenemos los pasos prácticos, el cómo se hace. Primero, prestar atención total, fuera distracciones.
Segundo, repetir mentalmente lo que oyes para que se te quede. Tercero, pedir aclaraciones, que eso demuestra un interés real. Y por último, usar lo que él llama la técnica de la pala. Reformular la idea del otro con tus propias palabras para asegurar que lo has entendido bien. Son acciones concretas, para entrenar ese tercer oído. Hemos hablado mucho de escuchar a los demás, sí, pero el viaje que nos propone Cala nos lleva a una última parada, y es la más importante de todas, la escucha más difícil, la que dirigimos hacia nuestro propio interior. Con una valentía admirable, Cala comparte la historia de su familia, una historia muy dura, marcada por la enfermedad mental y el suicidio. Esta herencia tan dolorosa no fue una condena para él, sino todo lo contrario, fue el motor. Fue la razón por la que se propuso con todas sus fuerzas convertirse en el dueño de su propia mente. Este es el punto clave de todo. Al ver el sufrimiento en su familia, entendió que dominar su diálogo interno no era una opción, era una necesidad vital. Ser el dueño de su propia voz interior se convirtió, literalmente, en el propósito de su vida. Y esta es la gran conclusión de su viaje. La relación más larga, más sagrada que vamos a tener nunca no es con una pareja ni con un amigo. Es con uno mismo. Lo llama el matrimonio del alma y requiere un amor incondicional y sobre todo una escucha súper atenta y compasiva hacia adentro. Y así, todo este recorrido nos deja con una última reflexión. En el silencio de la propia mente, ¿qué voz es la que manda? ¿La del oponente, que está llena de ruido, de juicio y de miedo? ¿O la del alma, que busca conectar, que busca compartir y comprender? La calidad de una vida, al final, depende de cuál de las dos se decide escuchar.